Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a revisar la resolución ministerial número 259/2020 Minedu, en la que se encuentra la normativa del programa de mantenimiento de infraestructura de los locales educativos para el año 2020. Como se puede apreciar, esta norma técnica se encuentra bajo este documento que se les va a alcanzar, el cual ha sido resumido mediante una presentación de diapositivas que se va a proceder a explicar. El programa de mantenimiento en el sistema se encuentra denominado como 2020-1. Como habíamos visto, la resolución número 259 contempla este periodo. El programa de mantenimiento se encuentra bajo normativas, ya sea la norma general, que es la 09, en donde nosotros encontramos pautas generales, tales como la ficha FAN, la declaración de gasto, comité de mantenimiento, etc. La norma específica es para cada periodo. En este caso, la 2020-1 se encuentra en la 259, que es la que estamos revisando. El listado de locales educativos y el instructivo que salieron antes. ¿Cuáles son los procedimientos para llevar a cabo este mantenimiento? Se tiene que empezar con la comisión de mantenimiento. Si ustedes ya conformaron este comité, deben ratificarlo, es decir, deben confirmar la validez a través de una nueva resolución directoral previa coordinación, en este caso con los padres de familia, donde estos estén de acuerdo de que se siga manteniendo el comité ya formado a través de la resolución ministerial que salió para el tema de el periodo de la adquisición de los kits. Recordemos que se conformó un comité en este periodo, el cual se debe ratificar. Los pasos generales a seguir para este mantenimiento son los siguientes. Primero debo informarme respecto a las normas técnicas. Habíamos indicado que la general sigue siendo la 09, la específica es la 259, luego me programo. Es decir, en esta programación yo tengo que realizar las cotizaciones, tanto para mano de obra, para materiales y para transporte. Una vez que yo ya tengo un monto estimado, procedo a llenar la ficha de acciones de mantenimiento, o conocida como la ficha PAN. ¿En dónde se llena esto? En el sistema. Una vez aprobada esta ficha, ustedes van a tener el pase para poder retirar los recursos y posteriormente ejecutarán. Procedo a comunicar a la UGEL a través del informe de culminación de actividades, que es lo mismo que la ficha de término, que también se hace a través del sistema. Finalmente, hago la declaración de gastos, tal y como se venían haciendo en los mantenimientos anteriores. Lo único que está cambiando en esta oportunidad es la incorporación del informe de culminación de actividades, que es la ficha de término. Pasemos a la programación de la ficha de acciones de mantenimiento. El diagnóstico de la institución educativa me va a permitir identificar cuál es el estado de los ambientes que van a necesitar intervenir. En el diagnóstico yo puedo aprovechar las visitas que se están realizando para las entregas de Caliwarma o del kit para tomar las fotos o medir los ambientes en las que se va a hacer esta intervención, que bien lo pueden hacer ustedes si están visitando la institución educativa, o como bien puede ser algún miembro de su comité o algún padre de familia. Tomar la foto, enviarles a través del aplicativo WhatsApp o Facebook, y ustedes ya tener la evidencia de los ambientes para que procedan a hacer sus cotizaciones. Bien, como segundo paso tenemos la priorización de los espacios, en este caso de los servicios higiénicos. Si los servicios higiénicos están en conformidad, se puede intervenir en otros espacios. ¿Cómo se interviene en otros espacios? A través de una solicitud que se tiene que enviar a través del sistema. ¿Cuáles son los casos que se tienen para registrar estas solicitudes? Bueno, no se requiere intervenciones en los servicios higiénicos, ya que se encuentran en óptimas condiciones, por lo tanto, se desea intervenir en otros espacios. O, adicionalmente a las acciones de mantenimiento de los servicios higiénicos, ustedes necesitan o requieren intervenir en otros espacios, las cuales estuvieron en deterioro pese al mantenimiento que se realizó en la etapa 2020-0, donde se puede realizar estas solicitudes entrando al sistema Mi Mantenimiento, seleccionando el periodo 2020-1 y dando clic en aceptar. Ustedes deben ingresar a la sección solicitudes
clic en agregar solicitud. En el tipo de solicitud deben seleccionar la opción habilitación de otras acciones y espacios. Luego, en el motivo, ustedes deben sustentar de manera breve las causales por las cuales quieren que se les aperture otros ambientes a intervenir, como se muestra en el ejemplo. Luego, tienen que subir el archivo del documento que se muestra a continuación a través de un oficio, panel fotográfico, en PDF, archivo que va a tener carácter de declaración jurada. Va a servir como sustento para que luego de la revisión por el especialista se les apruebe intervenir en otros espacios. Este es un ejemplo que se les está proponiendo. El modelo de archivo se les estará enviando también para que ustedes tengan la facilidad de completar esta solicitud. Posteriormente, ustedes podrán observar que su documento ha sido cargado en el sistema y finalmente tendrán que dar clic en guardar. Inmediatamente aparecerá este mensaje: el estado de la solicitud se mantendrá en proceso hasta que se apruebe. El especialista tendrá dos opciones: aprobar o rechazar esta solicitud. Si les aparece un aspa, significa que su solicitud ha sido aprobada y podrán intervenir en otros espacios, y de lo contrario, si les aparece una X, tendrían que absolver cuáles han sido los motivos de rechazo de esta solicitud. Continuamos con la selección de acciones de mantenimiento. En esta parte, de acuerdo a la ficha de acciones de mantenimiento, nosotros tenemos que elegir cuáles son las actividades que vamos a realizar, previa coordinación con nuestro comité de mantenimiento, así como también podemos contemplar cuáles son los nuevos elementos de intervención. Esta ficha de acciones de mantenimiento se encuentra en la normativa específica, la que estamos revisando, en el anexo número 8. La ficha de acciones de mantenimiento, anexo 8. Acá podemos visualizar cuáles son las acciones que nosotros podemos realizar, cuáles son los espacios a intervenir y la unidad de medida también. Este es un referencial para que ustedes tengan en cuenta y para que en coordinación con su comité de mantenimiento establezcan cuáles serían las actividades según la necesidad de su institución educativa a realizar. En este anexo 8 nosotros encontramos, por ejemplo, la partida de instalaciones sanitarias, la misma que contempla la estación de lavado de manos, que se trata de un lavadero lineal. En este caso sí permite la instalación, es decir, yo acá puedo construir este lavadero lineal. También se encuentra la base metálica para tanque elevado, que se está adicionando. En la norma 014 no se encontraban estas partidas. Así como para el rubro de seguridad se está incorporando la señalización de seguridad y la fumigación. Se tiene que tener en cuenta el anexo número 10, que es donde me da las pautas. En este anexo número 10 nosotros encontramos más detalladamente estas nuevas partidas que se están incorporando en esta normativa 2020-1. Por ejemplo, en mobiliario y equipamiento también se han incorporado la partida bandeja desinfectante para calzado y tachos para residuos peligrosos. En esta sección tenemos que tener en cuenta y recordar que en mobiliario y equipamiento solamente podemos utilizar el 30% del monto total asignado. En todo este rubro, como máximo, no podemos utilizar más del 30%. Además de ello, tenemos que tener en cuenta que la suma de los montos de todos los elementos de intervención no pueden ser mayores a 500 soles en aquellos elementos que se encuentren los dos asteriscos, como es el caso de esta bandeja, de estos tachos, es decir, y también de estos materiales para uso pedagógico. La suma de estos elementos no debe superar 500 soles y el total para este rubro no debe superar el 30% del monto total. Tenemos el rubro de pintura. La nueva partida que se está incorporando es la demarcación y delimitación para distanciamiento físico en pisos, que también en el anexo 10 se muestra a detalle. Luego de la revisión de esta ficha FAM del anexo 8, nosotros podemos pasar a realizar las cotizaciones, tanto para materiales, mano de obra y transporte. No olvidemos que son 2 cotizaciones para cada uno de estos elementos. Ojo que para estas cotizaciones
La podemos hacer de manera virtual o a través de llamada telefónica, como por ejemplo en el caso de la mano de obra, contactarnos con el maestro de obra que nos ayudó, nos apoyó en el mantenimiento anterior. Aquellas personas que puedan hacer la cotización de manera presencial en una ferretería también es válido. Se les va a pedir una cotización desagregada, algo parecido a este modelo que se va a trabajar mejor. Se les estará apoyando tal vez con un modelo en formato Excel. Tener en cuenta lo siguiente: para estas cotizaciones se puede hacer en esta oportunidad de manera virtual, como se les estaba comentando, pero para la declaración de gastos, es decir, para la ejecución, en cuanto a los materiales, ustedes deben de tener su boleta. Para la mano de obra deben tener su recibo por honorario, y para el transporte su boleta también o recibo por honorario. No se aceptará declaraciones juradas. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante cuáles son los plazos que se está dando para todo este mantenimiento, que en realidad son o están bien holgados, ¿no? Una vez completado todos estos procesos, todos estos pasos, nosotros tenemos que registrar y enviar la ficha FAN. Para que todo esto sea aprobado, se tienen que presentar requisitos, documentos para que esta ficha FAN sea aprobada. ¿Qué necesitan? El oficio de intervención para otros espacios, tal como se había indicado anteriormente. Si los servicios higiénicos ya se encuentran ok, entonces procedemos a evaluar su solicitud y se les da la apertura para que intervengan en nuevos espacios, ya sea aulas y demás, según el orden de prioridad. La resolución directoral donde se está conformando el comité de mantenimiento. Ojo, habíamos indicado que en esta cuarentena se había permitido conformar este comité bajo la resolución número 176, pero se tiene que ratificar ya que técnicamente la cuarentena ha finalizado, por lo tanto esta resolución ministerial ya no me avala. Entonces yo puedo ratificar el comité que se conformó bajo esta resolución ministerial previa coordinación con mis miembros, con mis padres de familia. Es decir, voy a validar nuevamente, voy a confirmar la validez de este comité con nueva resolución directoral. También se está pidiendo la resolución directoral del CONEI, memoria descriptiva o informe descriptivo, las dos proformas desagregadas para las cotizaciones, tanto para materiales, mano de obra y transporte, el acta de compromiso que lo pueden imprimir del sistema, así como también se les está pidiendo panel fotográfico descriptivo de la infraestructura de los espacios a intervenir. Entonces, resumiendo, estos documentos tienen que alcanzar de manera virtual para que se pueda aprobar la ficha FAN. Finalmente, aprobados todos estos documentos, ustedes proceden a llenar en el sistema lo que viene a ser la ficha FAN. Veremos la manera de hacer un pequeño tutorial indicándoles cómo se registra esta parte en el sistema. Pasamos a la priorización de espacios a intervenir. En el marco de la emergencia se priorizan los servicios higiénicos para garantizar las condiciones de salubridad en el local educativo. Prioridad 1. Servicios higiénicos. Nuevas conexiones, reparación de conexiones, tanto las redes de agua, desagüe, aparatos sanitarios, etc. Una vez que nosotros encontramos conforme los servicios higiénicos, procedemos a realizar la solicitud y seguimos manteniendo el orden de prioridad. Veamos cuál es el cronograma en esta oportunidad, veamos cuáles son las fechas límites que ustedes tienen para ejecutar el mantenimiento. La resolución ministerial para este mantenimiento ha sido aprobada en este mes de julio. Entonces, desde ahí corre el plazo para todo el programa de mantenimiento. Ustedes ya pueden iniciar a registrar, por ejemplo, la ficha FAN en el sistema, pero para eso tienen que hacer los trabajos previos que se habían indicado. Tenemos nosotros, o en este caso ustedes, plazo hasta el 21 de agosto para comunicar el no uso de recursos. ¿Cuándo se puede hacer no uso de recursos? Solo en dos casos. Primer caso, la institución educativa se encuentra en estado de emergencia declarado por Defensa Civil. Segundo caso, la institución educativa no tiene metas de atención. Solo en estos dos casos se puede hacer el no uso de recursos. ¿Hasta qué fecha tienen ustedes para comunicar si se encuentra dentro de estos casos? Hasta el 21 de agosto. En septiembre vence el plazo para registrar y enviar
a través del sistema la ficha FAN hasta el 25 de septiembre. Nos encontramos en julio. Tienen un lapso prácticamente de agosto y septiembre para hacer sus cotizaciones, enviarlas con los demás documentos para ser aprobado y registrar en el sistema su ficha FAN. Una vez aprobada la ficha FAN, ustedes pueden retirar el dinero y ejecutar, comprar los materiales, pagar la mano de obra y que se ejecuten los trabajos que se han priorizado. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Hasta el 27 de noviembre para realizar estos trabajos, la ejecución como tal. Una vez culminado este plazo, tenemos lo siguiente: si les ha sobrado dinero, que no debería ser el caso, la idea es estimar un monto lo más aproximado posible para no estar devolviendo, pero si les sobra dinero, tienen plazo como máximo también hasta el 4 de diciembre para devolver a la misma cuenta que se les ha asignado en este programa de mantenimiento. Fecha límite para registrar el informe de culminación de actividades o el informe conocido como ficha de término. Tienen plazo como máximo hasta el 7 de diciembre. Y finalmente, como plazo máximo, tienen hasta el 28 de diciembre para enviar el expediente de declaración de gastos, que es el documento que básicamente recoge de manera detallada todo lo que se ha hecho en este mantenimiento. Anexo número 10. Pautas y partidas del marco de la emergencia sanitaria. Podemos visualizar, por ejemplo, la base metálica, las características técnicas, las recomendaciones en cuanto a la ubicación, por ejemplo, así como también tenemos un esquema referencial que se está proponiendo, pero se les da la indicación en este caso que las instituciones que van a realizar esta actividad sea previa consulta al especialista para determinar cuáles serían las dimensiones finales. También encontramos en este anexo número 10 la estación de lavado de manos o el lavadero lineal, que como habíamos dicho se puede hacer la instalación que compete a la construcción de este lavadero. Antes no se podía, ahora ya se puede construir lavadero lineal. Así como me presenta esta normativa las características técnicas, los acabados y las dimensiones. En este caso sí pueden guiarse de acá. ¿Por qué? Porque son especificaciones que sí están acordes. Otra partida nueva que se está incorporando en el tema de seguridad es la fumigación y la señalización de seguridad, donde se encuentran los detalles también en el anexo número 10. Seguridad, fumigación, tenemos el concepto, las características técnicas y las recomendaciones. En cuanto al mobiliario y equipamiento, las nuevas partidas son bandeja desinfectante para calzado y tachos para residuos peligrosos. Y también en el anexo número 10 se encuentran los detalles. Mobiliario y equipamiento, bandeja. No olvidar que, como habíamos visto en la ficha FAN, tener en cuenta de que, por ejemplo, los materiales para usos escolares, los tachos y esta bandeja tienen que sumar como máximo 500 soles. Esta normativa también me muestra los tachos para residuos peligrosos, su concepto, características técnicas. En cuanto a la señalización de seguridad, tenemos las pautas a considerar, por ejemplo, el distanciamiento mínimo que debe haber. En este caso se está contemplando 1.5 metros. Las señales de acceso, por ejemplo, me dan las dimensiones que deben ser de 15 centímetros por 15 centímetros como mínimo, colocadas a una altura de 1.40 metros. Así como también esta normativa me presenta ejemplos referenciales de cómo deben ser estas señaléticas de bioseguridad. La nueva partida que se incorpora en pintura, tenemos la demarcación y delimitación para distanciamiento físico en piso, en donde se va a poder contemplar estos círculos, así como también las flechas. Los detalles se encuentran también en el anexo número 10. Señalización en pisos, distanciamiento de estos círculos a 1.50. Las flechas que se pueden utilizar son como se muestran, por ejemplo, en la figura de esta normativa. Entonces, esta demarcación se está contemplando para determinar la distancia social de las personas que van a ingresar a la institución educativa más adelante.
la delimitación para la circulación a través de un sistema de flechas, tanto de ingreso como para salida, y la imagen, como se había mostrado anteriormente, de cómo debe ser la señalización en pisos. Ahora veamos cuáles son los nuevos anexos que se están contemplando en esta norma técnica 2020. Tenemos el anexo número 3, que me habla sobre las recomendaciones para ejecución del programa de mantenimiento para prevenir la transmisión del COVID. Acá me presentan algunos alcances, algunas responsabilidades que deben tener en cuenta y recomendaciones. El anexo número 10, que corresponde a las pautas sobre acciones de mantenimiento y nuevas partidas, que ya la vimos. El anexo número 11, que es la declaración jurada de sintomatología de proveedores. ¿A qué se refiere esto? A que las personas que van a ejecutar el mantenimiento, los trabajos de mantenimiento, deben llenar esta declaración jurada. Este anexo 11 trata sobre la declaración jurada que los trabajadores tienen que completar. Ustedes, como responsables, imprimen este documento y los trabajadores tendrían que completar, colocando los datos, y de ese modo se pueda tener la seguridad de que estos trabajadores no estén impedidos para laborar. Ahora vamos a ver de manera general lo que se ha venido viendo en la normativa. Previas a la ejecución, se tiene que respetar el distanciamiento. Las cotizaciones, como habíamos dicho, se pueden hacer virtuales. Debe haber una disponibilidad, en este caso, de algunos elementos del kit que se pueden utilizar también con este mantenimiento. El proveedor del servicio debe completar la declaración jurada que acabamos de ver. En la etapa de la ejecución se debe hacer una programación de trabajos siguiendo un protocolo y control de ingreso. En esta oportunidad, si existe vigilante en la institución educativa, se podría solicitar su apoyo. Tener en cuenta que el ingreso del personal, es decir, de los trabajadores, es estrictamente para ellos. Los que trabajan nada más pueden ingresar, y en el momento de elaborar también, de hacer los trabajos, se debe respetar el distanciamiento. Posterior a la ejecución, se pueden hacer pagos electrónicos. Tener en cuenta que para presentar las firmas en los documentos, tener en cuenta el distanciamiento social también, el lavado de manos, importante, y la desinfección. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las pautas de mantenimiento y las partidas a priorizar? Primero, que mis servicios higiénicos estén operativos, es lo que nosotros buscamos con este mantenimiento, que haya suministro y almacenamiento de agua potable, que las personas tengan cómo lavarse frecuentemente las manos. Ya hemos visto que se puede construir lavaderos lineales, que la limpieza y desinfección de todos los ambientes o de todos los espacios del local educativo se puede realizar también. El recojo de residuos peligrosos, que se va a lograr con la obtención de estos recipientes. No olvidar tener en cuenta el distanciamiento social en todo momento. ¿Cuáles son las consideraciones finales? No olvidar de que los servicios higiénicos son la prioridad que se está contemplando en esta normativa. Se pueden intervenir en otros espacios previa autorización y aprobación del especialista de la UGEL. No olvidar también que los trabajadores o el proveedor que va a ejecutar las partidas en la institución educativa debe firmar su declaración jurada a través del formulario de sintomatología. Finalmente, tener en cuenta las recomendaciones, responsabilidades y lineamientos, tanto para el ingreso como la ejecución de los trabajos. Finalizo comentando que estamos enviando próximamente el tutorial de cómo registrar la ficha FAN, la ficha de acciones de mantenimiento en el sistema. Se está elaborando también un modelo de proforma para que les ayude a ustedes, y la declaración de gastos también queda pendiente. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.